Hola, muy buenos días. Hoy día les voy a dejar un tutorial respecto a las formas de gobierno de Atenas antigua. ¿Por qué es de que vemos este tema? Atenas, en lo que respecta el legado de la política, nos ha dejado una forma de gobierno muy importante que es la democracia. Para comprender la democracia de hoy, debemos comprender cómo es la democracia en esa época y también entender cuáles fueron las formas de gobierno por la cual pasó Atenas antes de llegar a la democracia. Durante las clases yo les había presentado lo que era un eje temporal que abarcaba del siglo V a.C. hasta el siglo VIII a.C. Ahí vimos las diferentes formas de gobierno, como la monarquía, la oligarquía, la timocracia, la tiranía y la democracia. Para entender cada una de estas es que yo les voy a presentar lo que es una red interactiva en la cual vamos a ir viendo cómo se va desencadenando información de cada una de las formas de gobierno por la cual pasó Atenas. Como vemos, tenemos Atenas y la evolución política. Como dijimos anteriormente, pasó por lo que era la monarquía, la oligarquía, la timocracia, la tiranía y la democracia. Atenas durante la monarquía. Antes de ver Atenas durante la monarquía, debemos saber qué es monarquía. Para eso les presento una definición. Monarquía es un gobierno de un rey o un monarca. Este gobierno puede ser hereditario o puede ser selectivo. Ahora sí, durante la monarquía ateniense, las instituciones políticas eran el rey o monarca, que tenía funciones limitadas y se encargaba del ejército, y luego el areópago, principal institución política. Su función era controlar al rey y al ejército, al rey y ejercer justicia. Las clases sociales durante la monarquía ateniense eran los eupátridas, el demo y los esclavos. Los eupátridas eran una aristocracia, eran los ricos terratenientes, con derechos políticos, controlaban la justicia, política y la administración. Luego le seguía el demo. Demos significa pueblo. Entonces el demo era el pueblo, eran los artesanos, soldados, campesinos y no tenían ningún derecho político. Por último, encontramos a los esclavos. Generalmente son los esclavos por deuda. Esto significa que eran campesinos pobres que pedían préstamo a los grandes terratenientes. Al no poder pagar sus deudas, se transformaban en esclavos. Luego de la forma de la monarquía es que pasamos a Atenas va a sufrir un cambio y va a pasar a tener una nueva forma de gobierno, la oligarquía. Para entender esta forma de gobierno, también es que necesitamos ver primero su definición. Oligarquía, gobierno de un grupo, los mejores. También se conoce como el gobierno de un régimen aristocrático. Las instituciones políticas de la oligarquía ateniense eran los arcontes y el areópago. Los arcontes eran 3 funcionarios, gobernantes, cada uno tenía funciones diferentes, tanto religiosas, militares y administrativas. Luego tenemos el areópago. La forma
Lo formaban los ex arcontes y ahora son los que designan a los nuevos arcontes. Las clases sociales de la oligarquía ateniense se dividían en tres. Mantenían lo que era la clase social de la monarquía, o sea, los eupátridas, el demo y los esclavos. Durante la oligarquía se empezaron a producir las primeras reformas. El primer legislador, Dracón, es el primero en redactar por escrito los derechos atenienses e implementa medidas que intentan limitar los privilegios de las clases privilegiadas. Luego de la oligarquía, Atenas pasó a tener una nueva forma de gobierno, la timocracia. Para entender esta forma de gobierno es que también necesitamos ver cuál es su definición. Una timocracia es un gobierno en el que ejerce el poder los ciudadanos que tienen una cierta cantidad de renta, una cierta cantidad de riquezas. Las instituciones políticas durante la timocracia ateniense fueron los arcontes, el areópago, Consejo de la Bula 400 o Asamblea Popular o Eclesía. Los arcontes eran 3 funcionarios y eran elegidos por las 2 primeras clases. El areópago formado por ex arcontes. Luego tenemos el Consejo de la Bula o 400. Estaba encargado de deliberar y redactar las leyes. Estaba formado por ciudadanos mayores de 30 años que pertenecían a las 3 primeras clases superiores. Por último, se encontraba lo que la Asamblea Popular o Eclesía. Se ocupaba de asuntos de intereses generales y administrar la justicia. Las clases sociales durante la timocracia estaban divididas en 4 clases según su riqueza. Esto lo vamos a entender cuando veamos las reformas que se hicieron durante la timocracia. Así como en la oligarquía se produjeron las primeras reformas, durante la timocracia se van a producir otras nuevas reformas. Va a aparecer un nuevo legislador, Solón. Solón fue elegido arconte y desde su cargo intentó moderar el carácter aristocrático del gobierno ateniense. Entre sus reformas tenemos: prohibió la esclavitud por deuda para los ciudadanos atenienses. Entonces, cuando nosotros hablamos de esclavos entre lo que era la monarquía y la oligarquía, durante la timocracia, esos esclavos que nosotros decíamos que eran por deuda, que eran campesinos, que pedían préstamo a la aristocracia y no podían pagarlos y pasaban a ser esclavos por deuda, Solón va a prohibir esa esclavitud, lo cual se va a seguir manteniendo lo que es esclavos en Atenas, pero van a ser esclavos que se los obtienen por las victorias de las guerras. Solón pensaba que para que haya mayor participación de los ciudadanos y que participen en lo que es el gobierno, dividió a los ciudadanos en 4 clases según su riqueza. Pero esto no favoreció o no ayudó a la participación de todos los ciudadanos. Una vez terminada la timocracia, Atenas pasó a una nueva forma de gobierno, la tiranía. ¿Qué es tiranía? Es un gobierno de un tirano.
Las instituciones políticas durante la tiranía ateniense fueron respetadas, ya que respetaron las reformas políticas que había hecho Solón. ¿Cómo estaba dividida la clase sociales durante la tiranía? Se la divide en tirano, que era la máxima autoridad, la aristocracia, el demo y los esclavos. También durante la tiranía se va a producir reformas. Aquí va a aparecer un tirano, Pisistrato. Pisistrato era un aristócrata ateniense que se apoderó del gobierno con el apoyo popular, convirtiéndose en tirano. La tiranía de Pisistrato duró 30 años. Pisistrato también hizo reformas. Intentó mejorar la situación de los más pobres, por la cual distribuyó la tierra entre los campesinos. Estas tierras eran sacadas a la aristocracia. Luego, la segunda reforma de Pisistrato fue realizar obras públicas en la ciudad. Esto brindó trabajo a los sectores más pobres de Atenas. Una vez terminada la tiranía, es que llegamos a la democracia, la forma de gobierno más importante y que hoy en la actualidad la seguimos utilizando. Pero luego vamos a ver cuáles son las diferencias de la democracia antigua y la democracia moderna. Ahora vamos a ver la democracia antigua. ¿Qué era democracia? La democracia es el gobierno del pueblo. Democracia, si hacemos lo que es el análisis etimológico, dice demo, pueblo, kratia, poder, gobierno. Entonces es gobierno del pueblo. Para que haya mayor participación de los ciudadanos y haya ampliación en lo que es la participación, es que durante la democracia se abrieron nuevas instituciones políticas. Está el Consejo de la Bulé o 500, que anteriormente durante la timocracia y tiranía era Consejo de 400. ¿Qué función tenía el Consejo de la Bulé o 500? Decían todos los asuntos políticos. En el Consejo se podía declarar la guerra o la paz. Luego le seguía el Tribunal Popular o el IASTA. Lo componían 6.000 ciudadanos mayores de 30 años, nombrados anualmente. Estaban a cargo de la justicia. Se ocupaban de cuestiones judiciales y todos los ciudadanos participaban en forma directa. A continuación le sigue el arcontado. Eran 10 arcontes, uno por cada tribu. Su función era religiosa, administrativa y judicial. ¿Por qué dice una de por cada tribu? Cuando veamos lo que son las reformas que se hicieron durante la democracia, vamos a poder entender por qué eran uno de cada tribu. El areópago sigue manteniéndose en esta forma de gobierno. Está compuesta por ex arcontes y sus funciones estaban limitadas a delitos de sangre. Luego le continúa la Asamblea Popular. Aquí se debatían las propuestas, donde se discutían y se votaban por las leyes. Esta Asamblea del Pueblo Popular, también conocida como eclesía. Y por último, tenemos el magistrado. Estaba compuesto por 10 estrategas. Ellos eran los que estaban a cargo, jefes políticos y militares.
Las clases sociales durante la democracia ateniense estaban formadas por ciudadanos, metecos y esclavos. Los ciudadanos eran todos los hombres atenienses mayores de 20 años, hijos de padre y madre atenienses y libres. Los metecos, hombres libres que vivían en Atenas, considerados extranjeros, no poseían derecho político ni tierra. Estaban compuestos por comerciantes y artesanos. Y por último, como habíamos dicho, con Solón se había hecho la reforma, lo que era de la esclavitud. Se abolió lo que es la esclavitud por deuda, lo cual ahora estaban los esclavos, pero eran todos aquellos que se obtenían por la guerra, también considerados extranjeros. Durante la democracia también se producen reformas. Aquí aparece un nuevo ciudadano político, un gobernante, que va a hacer las reformas, Clístenes. Clístenes asumió el gobierno de Atenas con la intención de solucionar los conflictos. Aunque pertenecía a una familia aristocrática, apoyó los reclamos de las demás realizando nuevas reformas. Entre las reformas que ha realizado Clístenes tenemos la primera, que es abolió las 4 clases por riqueza, lo cual va a haber una igualdad ante la ley. La segunda reforma de Clístenes dividió a la población masculina en 10 tribus según su domicilio. Como habíamos visto durante la timocracia, la división de las clases era según su riqueza. Entonces, solamente las 2 clases primeras, superiores, eran las que podían participar en lo que eran las instituciones políticas. Clístenes no estaba de acuerdo con esta división según la riqueza. Veía de que esto no hacía la participación de todos los ciudadanos. Es por eso de que dividió a la población en 10 tribus según su domicilio, integradas por ciudadanos que vivían en distintos barrios y que tenían diferentes niveles de fortuna. Cada uno de los miembros de la tribu tenía los mismos derechos que los demás, y sin importar su fortuna, su lugar de residencia o su nacimiento. Así, los ciudadanos podían formar parte del gobierno de la polis. ¿Cómo? Cada tribu elegía un estratega. Como vimos en las instituciones políticas, los estrategas componían lo que era el magistrado y un arconte, que eran los que componían el arcontado. Aquí terminamos de ver las diferentes formas de gobierno de Atenas. Ahora vamos a ver un poquito más lo que era ahora vamos a ver un poquito más sobre la democracia. Similitud de la democracia antigua y moderna. La similitud que contiene la democracia antigua y moderna es un principio en el cual dice que el poder se encuentra en manos del pueblo. ¿Por qué decimos esto? Tanto en la antigüedad era la población era la que decidía los asuntos políticos. En la actualidad, la población elige a la persona que lo va a representar sobre los asuntos políticos. Una de las cosas que queremos destacar, lo que es Atenas, era quién eran los ciudadanos. Los ciudadanos eran hombres libres mayores de 20 años, que eran hijos de padre y madre ateniense. Los ciudadanos eran los únicos que podían participar y tenían derecho de participar en lo que era la política. Pero ¿qué pasaban con las mujeres, niños y extranjeros? Lo vimos en clase. En clases habíamos hecho un esquema en el cual vimos que mujeres, niños y extranjeros no podían participar en la política, aunque era un número bastante amplio. La diferencia de la democracia antigua y la moderna es que en la antigüedad la democracia era directa. Esto quiere decir que cada uno participaba y votaba por las decisiones.
En cambio, hoy en la actualidad, la democracia moderna es indirecta y representativa. Esto quiere decir de que elegimos quién es el que lo va a representar en lo que es las instituciones políticas. Durante la democracia, en la antigüedad, se tomaban las decisiones alzando la mano, se debatía el tema y luego se votaba de por sí o por no. Esa era la forma de participación o la forma de elección que se producía durante la democracia. Bueno, espero que les haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo tutorial con los nuevos temas. Hasta luego.